Muy bien, ahora vamos a pasar al estudio de nuestra quinta lección en nuestro curso de diagnóstico con escáner en modo de flujo de datos. El parámetro que vamos a estudiar en esta parte es la señal del sensor de flujo de masa de aire y esta señal viene en dos formatos en el mismo escáner. Viene tanto en frecuencia como en flujo en gramos por segundo. Dentro de toda la serie vamos a buscar esos dos parámetros que, te repito, si el vehículo está equipado con un sensor de flujo de masa de aire, entonces el escáner lo va a detectar por default. En este caso, aquí lo podemos ver que está en modo de MAF Frequency, que es la señal de frecuencia del sensor MAF, y también como Mass Airflow, que es el flujo de masa de aire, y simplemente lo expresa en sus unidades de frecuencia en Hertz y también en sus unidades de flujo de masa, que es en gramos por segundo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que las dos señales las voy a llevar a la parte superior de la tabla. Ya subí una, ahora voy a subir la siguiente. Recorremos el scroll y ahora aquí tenemos a las dos unidades y las vamos a formatear como gráficas, la de Mass Airflow y a continuación la de frecuencia. Y aquí tengo tres señales. La de flujo de masa de aire expresada en gramos sobre segundo, como puedes apreciar aquí. La siguiente, que es la frecuencia MAF. Este sensor opera con una señal de frecuencia y la emite en Hertz. Y la voy a comparar con la señal de las revoluciones por minuto del motor. Nuevamente, el factor intrínseco que estamos buscando es la consistencia y congruencia de las revoluciones del motor junto con la señal proveniente, en este caso, del sensor de flujo de masa de aire. Como te puedes dar cuenta y tu lógica ya te va diciendo, las señales son consistentes, lo cual nos está diciendo que el sensor MAF está trabajando sin ningún problema. Como puedes ver, aquí te estoy indicando el recuadro de la señal de las revoluciones por minuto, lo cual quiere decir que una vez que las revoluciones se aceleran, proporcionalmente el sensor de flujo de masa de aire emite su señal dependiendo de si se ocupan más revoluciones. Eso significa mayor necesidad de combustible y por consiguiente mayor necesidad de flujo de masa de aire. Como puedes ver, aquí hubo una pequeña aceleración, entonces se requiere poco flujo de masa de aire. Sobre la señal que emite el sensor depende de cómo prefieras tú leerlo, si es más cómodo para ti leerlo en gramos sobre segundo o si prefieres analizarlo con más detalle en términos eléctricos en su señal en Hertz. Existen diversas marcas de fabricantes, Ford por ejemplo, en donde esta compañía utiliza en algunos vehículos sensores de flujo de masa de aire, pero la parte eléctrica de su señal no es en Hertz. Ford lo maneja en voltios, pero de todas maneras la señal sería muy similar a lo que estamos viendo aquí. Es simplemente que la naturaleza operativa del mismo sensor en vehículos Ford cambia porque esos sensores expresan su señal en voltaje y en este caso el vehículo que estamos analizando, que es un Pontiac Grand Prix de la General Motors, lo expresa en formato de Hertz. Pero independientemente de si se expresa en Hertz o si se expresa en voltios, lo que nos interesa al buscar la congruencia de la señal es la proporcionalidad entre las revoluciones del motor, si se acelera o desacelera, y la señal proveniente del sensor. Como puedes darte cuenta, hay consistencia y lo que estamos viendo en este pico que estamos leyendo ahí es que hubo una aceleración y un mayor flujo de masa de aire. Cayeron las revoluciones, se volvió a acelerar, proporcionalmente volvemos a encontrar lo mismo. Bajan las revoluciones, baja la señal del sensor. A medida que el tiempo transcurre, este es el comportamiento normal que tú estarías buscando
al monitorear la señal del sensor MAF y compararla contra las RPMs. En este momento estamos leyendo una condición de ralentí y el flujo de aire también disminuye. Se vuelve a acelerar y continúa el ciclo. Todo esto corresponde a aceleraciones, condiciones de ralentí, condiciones de marcha mínima normal y de marcha en conducción de velocidad crucero. Muy bien, ¿qué te parecería si estas tres señales las comparamos conjuntamente con la señal del sensor TPS que ya revisamos en la lección anterior? Aquí tenemos la señal TPS, la seleccionamos y la vamos a activar de forma gráfica. Vamos a ver qué sucede. Lo activamos y tenemos que las cuatro señales son consistentes. Masa de flujo de aire expresada en gramos sobre segundo. Masa de flujo de aire expresada en hertz de frecuencia. Revoluciones del motor expresado en RPMs y la señal de voltaje del sensor TPS expresado en voltios. Como te puedes dar cuenta, cuando el sensor TPS se activa, entonces también aumentan las RPMs y aumenta el flujo de aire. Como puedes ver, hay consistencia entre las cuatro señales. Si esto también lo comparamos junto con el comportamiento del sensor de temperatura del anticongelante del motor que ya habíamos visto en una lección anterior, vamos a ver qué sucede. Lo tenemos aquí y vamos a activarlo gráficamente y a ver qué sucede. Observa que la señal de temperatura del motor es completamente independiente de lo que ocurra en el fenómeno de aceleración motor. La temperatura simplemente va a aumentar a medida que el motor siga operando. Entonces, en lo que se refiere a la señal del sensor de temperatura, aunque buscamos su consistencia, esta es por su misma naturaleza completamente independiente de lo que ocurra con el sensor TPS, las revoluciones del motor y el flujo de masa de aire. Entonces, como puedes tú observar, sigue habiendo consistencia y aunque existen aceleraciones y desaceleraciones del flujo de aire de masa en el motor, la señal de temperatura mantiene su conducta normal. Vamos a desactivarla. Y vamos a compararla junto con otro parámetro que ya habíamos revisado anteriormente. Este parámetro es el de el ángulo del sensor TPS. Este valor lo vamos a llevar a la parte de arriba de la tabla. Lo graficamos y nuevamente tenemos la congruencia de todas las señales. Tú puedes ir leyendo su leyenda del ángulo del sensor TPS, comparándolo contra el flujo de masa de aire, contra la frecuencia del sensor de masa de aire, contra las RPMs y el sensor TPS en su formato de voltaje. Como puedes apreciar, no existe ningún problema en estos sensores. Las señales son congruentes y nos están indicando un comportamiento que no tiene nada fuera de lo normal. Si tú detectaras en tu diagnóstico que algo no concuerda al comparar esas señales, ya tendrías una pista de que algo no anda bien y sabrías cuál es el sistema que tendrías que revisar. Pero como puedes ver en este caso, esas señales son completamente congruentes una con la otra. Muy bien, entonces con esto terminamos la presente lección y vamos a continuar con la lección número 6.